Ahí está. Pone pausa ahora, por favor. Es que no pongan sus cámaras porque... Perfecto. Chicos, esto es así. Vamos a ver el procesador de texto de Google y un poco nuestro objetivo es empezar a escribir en ese procesador de texto. La clase de hoy está relacionada a 3 componentes fundamentales, que son archivos, fuentes y párrafos, y se puede utilizar tanto en la computadora como en el celular este programa, con la ventaja de que lo guarda en la nube del Drive y por lo tanto nosotros podemos hacer un trabajo logueados con nuestra cuenta de Gmail, no sé, en un lugar, y luego cuando se van para otro lugar, simplemente abriendo su cuenta de Gmail pueden continuar con ese trabajo. O sea que la gran ventaja que tiene el procesador de texto de Google, que se puede abrir desde cualquier dispositivo y en cualquier parte. A diferencia del Word de Microsoft, que es el que más conocemos y demás, tiene algunas cosas menos. O sea, el Microsoft tiene muchas más cosas para realizar. Pero en definitiva, un procesador de texto lo que nos exige es escribir, armar un buen documento y tratar de utilizarlo. ¿Sí? Ese es nuestro objetivo, se puede trabajar muy bien y demás. Para ingresar al documento de Google, lo que tenemos que hacer es primero ir a google.com.ar, que es la página conocida por todos. Puede ser google.com. Y luego tenemos que ir a esta matriz de 3x3 que está acá arriba. ¿Qué es lo que hacemos? Una vez que estamos en Google, vamos a esa pestaña y bajamos y vamos donde dice documentos. Creo que ahí lo está enfocando. ¿Sí? Vamos bajando hasta que hallamos el valor de documentos. Fíjense que está documentos, hojas de cálculo, que son las que vamos a trabajar nosotros. Cuando vamos a documentos. Instantáneamente, cuando abrimos documentos, nos aparece esta pantalla. ¿Se ve? Sí, sí. Observen que en esta pantalla es como una carpeta, por así decirlo, de archivos que ustedes van agendando. En la primera parte de esta agenda, nos dan como diferentes plantillas a fin de que nosotros podamos resolver diferentes cuestiones. La primera plantilla es un documento en blanco, que es como para empezar a crear un nuevo documento, pero después tenemos una plantilla que tiene forma de currículum vitae, de diferentes estrategias, uno que tiene la capacidad de poner tipo carta, o sea, te pone el formato de una carta para poder expresarla, un folleto a fin de que ustedes puedan, no sé, por ejemplo, hacer alguna publicidad. ¿Estamos de acuerdo? Las plantillas no sirven para eso, tienen esos accesos que están buenos para... Disculpen. Nosotros en la primera instancia lo que vamos a hacer es abrir un archivo en blanco y acá nos aparece esta pantallita en la cual podemos empezar a analizar cuáles son las formas que tiene el documento de... Acá, en principio, nosotros podemos observar que tenemos el zoom. ¿Para qué nos sirve este zoom a nosotros? Para achicar y disminuir la pantalla o agrandarla. ¿Estamos de acuerdo? Generalmente el zoom no hace que las letras sean más grandes, sino lo que hace el zoom es achicar o aumentar la visibilidad de nuestros ojos a fin de que podamos observar mejor. Si yo escribo, por ejemplo, mi nombre y apellido, fíjense que el tipo de letra que estoy eligiendo es Arial y el tamaño de la letra es 11. Ahora, si esto lo hago cada vez más grande, esto sí, a la hora de imprimir va a tener el tamaño de 20. Sin embargo, el zoom me va a sostener el tamaño de 20, pero se va a ver más chico. Es interesante trabajar con esto. ¿Por qué motivo en realidad? Porque no todos tenemos la misma visibilidad y el zoom nos puede permitir ver mejor o peor lo que estamos escribiendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Excelente. Primero vamos a arrancar
con la barra de herramientas. La barra de herramientas en el Word es casi nuestra herramienta principal. Nosotros tenemos nuestra barra de herramientas donde tiene diferentes formatos, formas y modos. Archivo, editar, ver, insertar, formato, herramientas, extensiones. Nosotros no vamos a hacer en nuestra materia el uso de todas. Pero sí lo que vamos a hacer es ver qué tiene cada una de ellas para ofrecernos a fin de que podamos pensar para qué sirven esas herramientas y cuándo la podemos usar. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Nosotros, a mí me parece que cuando abrimos archivos se nos despliega esta serie de elementos. La primera dice que es abrir un nuevo documento, eso me parece que es bastante evidente. Pero a mi entender, y esta es la gran ventaja que tiene el procesador de texto de Google, a diferencia de Word de Microsoft, que cuando ponemos abrir, tenemos la suerte de poder subir archivos desde diferentes lugares, pero también puede convertir los puede convertir a los archivos. Por ejemplo, dice documentos, nosotros tranquilamente podemos arrastrar un elemento, o puedo elegir algún elemento de estos que están acá, y con eso me va a funcionar bien. Pero nosotros si quisiéramos subir, lo que tenemos que hacer es arrastrar un documento. Por ejemplo, voy a poner compartir pantalla, si se ve. Nosotros antes les mostré cómo se desliza, por ejemplo, acá dice modelo de parcial, en PDF, lo llevo al documento, lo arrastro al archivo y se me pone a subir el archivo, ¿se ve? Y por lo tanto, lo ubica acá, es un examen de matemática esto. ¿Se ve? Se ve. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Esto es en la computadora. ¿Y en el celular cómo sería? ¿Se copia? Sí, en el celular es casi igual. Esto que les estoy explicando ahora en el celular es idéntico. Ok. El celular, a diferencia de la computadora, tiene como problema que la compu tiene más cosas que el celular. O sea, el dispositivo del celular te sirve para escribir, cambiar las fuentes y demás, pero la computadora tiene un montón de otras posibilidades. ¿Se entiende? Claro, porque en el celular no podés arrastrar. A eso me refiero. No, bueno, pero lo subís como con la herramienta subir del celular. Ok. Que es ir a buscarlo, buscar el archivo en el lugar que lo guardes en la memoria. Profe, perdón que interrumpa. Un Sí, compañero, Daniel Carballo, dice que se le cortó la luz y no va a poder conectarse a la clase. Ya se conectó igual dale. hace un ratito. Sí, no pasa nada. Igual le va a estar Dale, grabada, así que la va a poder ver. dale, ahí le aviso. Gracias. No, por favor. Fíjense que yo el archivo que subí fue en PDF. ¿Estamos de acuerdo? Y si prestamos atención, acá arriba dice abrir un documento con documento de Google. ¿Qué es lo que nos permite hacer esto? Si yo toco abrir como documento de Google, lo que está haciendo con el PDF es transformarlo para que sea un archivo editable. ¿Qué está sucediendo en este archivo que acabo de subir? Todo lo que fueron palabras me lo puso recontra bien. Observen. Carrera técnico en laboratorio, primer parcial teórico de física o química, pero aquellas que utilicé un programa especial para hacer las cosas de matemática, fíjense que se fue distribuyendo. ¿Cuál es la ventaja que tiene el procesador de texto de Google con respecto al Microsoft? Que yo cuando lo subo a un archivo, por ejemplo en PDF, me transforma y me lo manda en un formato que puede ser editable. Observen que yo acá puedo escribir lo que quiera. Y eso es un golazo. Ahora, lo que hace el procesador de texto es leer las palabras y transcribirlas, o sea, hace como una transformación, que eso está buenísimo, pero aquellas que no está dentro del formato de letras que tiene el procesador de texto de Google, no te las traduce como se nota acá. ¿Se ve la idea? Sí, sí. O sea que ustedes pueden abrir JPG y PDF, que son los dos elementos que más usamos, lo pueden subir al procesador de texto de Google
y ustedes pueden transformar un texto que no era editable a un texto editable. Ejemplo, ustedes están leyendo un libro, uno relacionado a su carrera, y toman la decisión de sacarle una foto y lo suben a Google Drive. Ustedes pueden tomar ese documento y se los va a transcribir. Observen, abrir en mi unidad. Fíjense que tengo esta imagen yo, que es un JPG. Aparece la imagen en JPG y abajo me aparece el texto de lo que está ahí arriba. Repito, todas aquellas palabras que reconozca, las transcribe, aquellas que no, no las transcribe. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, sí. Es una herramienta que funciona re bien, pero nada, la verdad es que no es algo tan simple. Dice, aquí acaba este libro escrito, ilustrado, diseñado, editado, impreso. Y arriba dice lo mismo. Fíjense que por la persona, fíjense que esto está escrito, pero con letra mucho más chica. Pero está todo escrito. Es una cosa maravillosa. Todo lo que sea texto, y sobre todo en un texto escrito en libros y demás, utilizan fuentes conocidas. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido es la mejor manera de utilizar esta herramienta. ¿Sí? Nada, repito, le pueden sacar una foto a un escrito de un libro, lo pueden subir al Drive, y del Drive directamente lo suben como documento de Word y se lo transcribe. Esas son las dos genialidades que no tiene un documento de Word. Es poder editar cosas que en otro momento no podríamos. Antes nos poníamos a tipear todo el texto, ahora por ahí hay que corregir algún que otro error, pero funciona re bien. ¿Se entiende, chicos? Sí, se entiende. Tengo otra pregunta. Sí, decime, por favor. Esto es siempre en el Google Documento de Google. en el documento de Google, no en el de la Sí. computadora el que tenemos, o No, igual. no, el Word funciona un poco distinto, y eso en el Word no funciona el de la computadora. Ok, No, por una cuestión académica, como no todos tienen el Word en sus computadoras, no todos, el Word del celular no funciona también como el Word del Google. Es meternos en camisa de 11 balas, todos tienen cuenta de Gmail, todos tienen datos en el celular o tienen la posibilidad de tener internet en las casas. Utilizo una estrategia, una herramienta que puedan tener acceso todos. Esta herramienta, a diferencia de Word, es un poco peor a mi entender, porque tiene menos cosas, pero a los fines prácticos de nuestro conocimiento y de las cosas que necesitamos, funciona re bien. Por lo tanto, vamos a utilizar estos elementos. ¿Sí? ok. Eso no implica que vos puedas usar Word, lo que pasa es que no me queda otra alternativa a mí, chicos. La verdad es que si no, es tratar de que todo el mundo me diga, no puedo instalar el Word, y es posible que no. Y no voy a mandar a nadie a No, comprar yo nada. para tenerlo bien en claro que no es 100% igual que el No, que no. viene en la computadora. Es más, a mí particularmente manejo muy bien el Word, y tengo que repensarlo porque no utiliza los mismos nombres y demás. Entonces, como que yo también estoy en una adaptación a este programa. O sea, me pasa de que me cometo algún que otro error a la hora de escribirlo. Está bien, pero si yo quisiera, por ejemplo, en mi caso particular, quisiera hacer en el Word de la compu, lo puedo hacer. Sí, O pero tengo lo que que pasa hacerlo con es que usa, pero por ejemplo, si yo te pido en un tipo como un examen es, subime este archivo en PDF y que te lo transcriba, el Word no lo hace eso. Claro, está bien. Entonces me No, conviene. yo le sugiero a todos que usen que funciona bien. Está bien. Funciona bien para lo que nosotros vamos a hacerlo, chicos. Y además tenés la ventaja de que vas a cualquier lado y lo podés subir. Igual, sumándolo a eso, vos cuando lo querés descargar, suponete esto, vos estás viajando en el bondi no sé, del laburo a tu casa, y no sé, y se te ocurre escribir algo. Lo escribís y después lo querés seguir en el Word. Bueno, fíjate que tenés la posibilidad de esa. O sea, vos venís archivo,
descargar, y lo podés descargar en todos estos formatos. El primer formato que indica es el de Word, del 2007 para arriba. Pero también lo puedes descargar en PDF. ¿Se ve? Sí, O sea, ¿qué ventajas tiene este documento? Que quizás vos estás en cualquier lugar, escribís lo que vos necesitas escribir, y después decís, no, el Word me permite hacer más cantidad de cosas, lo descargas a tu compu en formato de Word y lo podés modificar. ¿Estamos de acuerdo con eso? sí, profe. ¿Hay alguna duda al respecto? No, ninguna. El Word tiene también esta posibilidad de guardar los documentos en PDF, ya casi todos lo pueden hacer. Es mucho más académico a la presentación de un trabajo práctico y demás que lo presenten en PDF. Y es tan simple como eso. En el caso del Google, del documento de Google, es ¿Puedo descargar preguntar algo, documento profe? PDF. Sí, por supuesto. Perdón que lo interrumpa. Una vez que lo No. guardás a PDF, ¿se puede volver a, digamos, a editar el archivo? Y justamente con este programa sí. Perfecto, gracias. Sí, justamente con eso arrancamos. Viste que pones a abrir, subís el archivo en PDF, te lo guarda en el Drive. Y del Drive lo podés abrir con el documento de Google y te lo edita todo. Es más, me imagino Claro, yo que si descargas en PDF un archivo que está escrito en el mismo programa, no va a haber cero problemas. perfecto, Va, gracias. va a haber cero problemas. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay De 10. alguna duda? Bien. Seguimos con la parte de archivos. Lo que estamos haciendo es conociendo las cosas mínimas que tiene este procesador de texto. Configuración de página. La configuración de página es un valor importante por varios motivos. A ver, nosotros siempre que escribimos en Word, o antes cuando escribíamos en Word o ahora, nosotros vamos al formato que está predeterminado del Word o del procesador de texto. ¿Estamos de acuerdo? En general nos pasa esto, de que decimos, bueno, vamos a utilizar Word y es tipo ponernos a escribir sin pensar en su formato. Fíjense, en la configuración de página del documento de Google puede estar en vertical o puede estar la hoja en horizontal. Fíjense que el tamaño de papel, no sé por qué motivo no se está viendo el tamaño de papel en este momento. Ahí está. El tamaño del papel, fíjense, que está dado en A4. No sé si se llega a percibir bien. Acá. ¿Se ve bien? Sí, profe, se ve. Perfecto. Fíjense que el documento que es A4 es básicamente un archivo que tiene 21 centímetros de largo y de alto tiene 29,7. Esto está dado en centímetros. ¿Sí? Este es el espacio que usa el Word en general, sobre todo el documento de Google, que ya de manera predeterminada te da 4, que es básicamente lo que usamos siempre. Ahora, nosotros en general usamos A4, pero es posible que en algún momento, no sé, que querramos imprimir algo de una hoja más chica o algo de una hoja más grande, tendrían que venir a este lugar y modificar el tamaño de la hoja. ¿Se entiende? ¿En qué tamaño de hoja puede tener? Puede tener tamaño carta, tabloide, legal, declaración, ejecutivo, folio, A3, A4, A5, B4. Son diferentes tamaños que los aclara ahí. En nuestra materia y en nuestra conformación, generalmente usamos A4 y nos olvidamos, pero no está de más aclararlo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ¿Alguna profe. duda al respecto? Sí, profe. está bien. Excelente. Después aparece la idea de los márgenes. ¿Qué es lo que sucede? Fíjense, los márgenes dice arriba 254, abajo 254, a izquierda 254 y a derecha 254. O sea, que lo que nos está haciendo es un rótulo donde nosotros podemos escribir. Fíjense que nosotros podemos escribir en toda esta parte,
pero no nos podemos superar de este rótulo que nos marca de acá que tiene 2,54. ¿Se ve eso? De manera predeterminada, los márgenes nos rotulan de tal manera que cuando nosotros imprimimos no haya ningún margen de error para que le corta palabras. ¿Qué es lo que sucede? Imagínense que ustedes trabajan en una papelera y cortan las hojas A4. Y las hojas A4 tienen que tener este tamaño. En función del filo de la cuchilla, las primeras van a cortar en ese tamaño y las últimas es muy probable que las corta más chiquitas. ¿Se entiende? Entonces, cuando la hoja se achica, creo que ustedes mismos lo habrán notado que según la marca de papel que compran en A4 y demás, hay veces que los papeles son más chicos o más grandes. Es muchas veces imperceptible, pero a la hora de presentar un documento puede ser que se les complica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué Sí, cosas profe. podemos hacer nosotros? Bueno, hay veces que no tenemos intención de usar este rótulo y decimos, no, la verdad es que yo voy a imprimir una hoja, voy a imprimir un folleto y puedo utilizar más del rótulo. Entonces digo, bueno, puedo agrandar esto arriba y abajo y voy a poner todo uno. ¿Qué es lo que va a pasar con el rotulado? Este rotulado que nosotros teníamos en 254, lo que va a suceder ahora es que se va a hacer, Se va a Más ampliar. grande. se va a amplificar. Más grande. O sea que vamos a aprovechar más cantidad. Escribir algo va a estar más al margen. ¿Cómo? Perdóname. No te escuché, discúlpame. Que vamos a tener oportunidad de escribir y que llegue más al margen. Claro, y vamos a tener la oportunidad de escribir más palabras y demás. ¿Qué otra situación puede pasarnos? Quizás nosotros queremos aprovechar estos márgenes, pero a izquierda le quiero dar un margen más grande porque voy a hacer un trabajo práctico en el cual en esta parte, no sé, por una cuestión que se me ocurrió en ese momento, necesito 2 agujeros así de grande en la hoja. O sea que va a tener los márgenes de uno para todos lados, pero a izquierda necesito un margen mucho más amplio y por lo tanto acá escribimos 5. ¿Se entiende? Entonces tenemos todo un espacio a izquierda para, por ejemplo, poner 2 agujeros, no sé, hacer un dibujito a mano porque quieren regalarle algo a alguien. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, sí. Se entiende. Sí, sí. Bien, observen que el tamaño está en vertical, puede estar en vertical o horizontal, y al final podemos ponerle color a las hojas. Esta es una cosa que generalmente a mí no me gusta cómo queda así, queda horrible, pero se pueden colorear las hojas, es una herramienta que nos ofrecen, se puede aprovechar. Estas son las cosas principales que vamos a usar de archivos nosotros. Después, está claro que cuando vamos a usar un documento del documento de Google, lo guarda todo el tiempo, o sea, cada muy pocos segundos lo va guardando. Nosotros hacemos una modificación y instantáneamente lo guarda. Fíjense, última modificación hace unos segundos, lo aclara todo el tiempo cómo va guardando el documento. Es impresionante. Nosotros, acá donde dice documento sin título, nosotros lo que vamos a intentar hacer es cambiarle el nombre, podemos poner clase 1 de R1E, por ejemplo, ¿sí? Como introducción a la informática, al procesador de texto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces a ella le puse nombre a lo que nosotros queríamos. ¿Sí? ¿Alguna duda al respecto? Perfecto, profe. Perfecto. Ahora, vamos a hacer algo. Voy a agarrar mi nombre y lo voy a ir transformando. Vamos a pensar un poco lo que son las fuentes y qué cosas podemos hacer con las fuentes. Y muchas veces nosotros podemos tocar botón derecho
copiar, luego toco Enter 2 veces, botón derecho y pegar. Fíjense que dice activar, copiar, cortar y pegar, y me está pidiendo que utilice el formato para copiar y pegar de manera directa. Fíjense que dice, para copiar se puede usar Control C, para cortar Control X y para pegar Control más B corta. ¿Sí? O sea, yo toco Control B corta y me aparece esto. Si yo, por ejemplo, copio Control C y después toco Control B corta, me copia solamente Cristian. Cosas interesantes, si yo hago 2 clics arriba de la palabra, me aplica la palabra. Si yo hago 3 clics, me marca toda la oración. Repito, si yo toco 2 clics, me marca la palabra. Si yo hago 3 clics, me marca toda la oración. ¿Se ve? Sí, El sí. documento de Google nos exige y nos pide que utilicemos constantemente los textos abreviados para utilizar esta herramienta. Y luego, cuando tenemos formato, por ejemplo, acá lo que puedo hacer está en Arial y, no sé, yo, por ejemplo, elijo la letra Pacífico. Acá lo que puedo hacer es aumentarle el tamaño. Sin embargo, hay veces que nosotros no encontramos el tamaño de letra que buscamos. Por ejemplo, fíjense que pasa de 14 a 18 y quizás yo lo quiero en 15. Entonces, lo que hago es borro el 2 y pongo el 1 y ahí me la transformó en el elemento que yo quiero. En el Word permite poner con comas. Por ejemplo, no sé si acá me lo va a permitir, 15,5. No, no te lo permite, solo números naturales. Luego tenemos la letrita A, que es colocar el texto. Esto se puede encontrar en el del celular sin ningún problema. Luego tenemos esta letra B, que es negrita. La I dice que es cursiva, que es como que inclina la palabra. Y luego podemos subrayar esa palabra. Básicamente es lo que estamos haciendo acá. ¿Estamos de acuerdo? Está bueno en las fuentes porque el documento de Google, a diferencia de otros, tiene tiene muchas palabras para elegir y no está mal. Después, estamos en formatos, podemos pensar estilos de párrafos, podemos pensar en alinear la sangría, podemos pensar en columnas, podemos pensar en viñetas. Todas estas cosas las vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Nosotros, la clase de hoy, básicamente lo que estamos tratando de hacer es encontrar los elementos y las herramientas para desarrollar los contenidos mínimos del Word. A mí, como último, me gustaría aclararles el interlineado. A ver, nosotros podemos marcar todas las palabras, tocar este elemento que se llama interlineado, y lo que hace el interlineado es marcar la distancia que hay entre un nombre y el otro. O sea, la oración roja con la oración negra lo que hace es aumentarla. Por ejemplo, ahí la transformó en 1,5. Generalmente en los exámenes a ustedes le piden que la distancia que haya entre este espacio y este espacio sea 1,5. ¿Es posible que les hayan pedido interlineado de 1,5? A los docentes nos gusta ese espacio porque hace que cometamos menos errores a la hora de mirar. Sin embargo, nosotros podemos personalizar ese espacio y en vez de ser un interlineado de 1,5 podemos poner un interlineado de 5 y lo que hace es separar con una distancia de 5 las palabras. ¿Se entiende? Sí, sí. Y después la típica, está este valor que lo lleva a la izquierda, este es como un estilo más poético, este lleva los elementos a derecha, y este de acá lo justifica. ¿Qué es lo que hace justificar? Chicos, hace esto justificar. Es como, fíjense que cuando uno justifica, voy a poner un interlineado más normal, así se nota. Fíjense que cuando uno justifica, es como que lo pone todo de manera ordenadita, ¿se ve?
No sé si usan esto para los trabajos prácticos ustedes. O los profes se lo piden. Pero justificar lo que hace es como ponerlo en línea. Todavía no dimos entregamos nada ningún sobre eso. trabajo todavía. ¿Cómo? Todavía no todavía no entregamos entregamos ningún nada. trabajo. Me están cruzando las palabras. Perdón, todavía no entregamos ningún trabajo. Ah, bueno, cuando ustedes les pidan hacer un trabajo, muy probablemente les pidan esto, que escriban, que pongan el texto justificado y que pongan un interlineado de 1,5. Y trabajar en ese formato. ¿Se entiende? ¿Qué otra cosa interesante tiene este procesador de texto? Que ustedes pueden compartirlo con un compañero y pueden editarlo desde diferentes lugares. Entonces, por ahí vienen escribiendo un texto y lo pueden editar de manera conjunta. Si quiere, pónganle pausa, por favor, a la compañera.